Bienvenidos, esto es Huitzili TV. El 21 de marzo de 1806, en San Pedro Guelatá, Oaxaca, nace Benito Pablo Juárez García, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, dos indígenas zapotecas que murieron cuando Benito Juárez apenas tenía 3 años de edad. Tras quedar huérfano, Benito, junto con sus hermanas María Josefa, Rosa y María Longuinos, quedaron a cargo de Pedro Juárez y Justa López, sus abuelos paternos. Pero tras 2 años, estos mueren teniendo que irse a vivir con su tío Bernardino, el cual le empezó a enseñar a leer y a escribir en castellano. Benito le ayudaba a su tío a cuidar del rebaño de ovejas. Se dice que por temor a ser castigado tras perder una oveja, en 1818, a la edad de 12 años, se fue a vivir con su hermana Josefa, a la ciudad de Oaxaca, donde trabajaba como sirvienta en la casa de la familia Maza. Es ahí donde conoció al fraile Antonio Salanueva, encuadernador y terciario de la Orden Franciscana, quien lo acogió bajo su protección, con el cual empezó a trabajar, y con su apoyo lo envió a la escuela para aprender a leer y escribir. En 1821 ingresa al Seminario Conciliar de Santa Cruz, donde estudió latín, teología, moral y filosofía. Posteriormente, en 1831, ingresó al Instituto de Ciencias y Artes para estudiar Derecho, en la cual, aún siendo estudiante, fue encargado de la cátedra de física. Posteriormente se graduó en 1834 como abogado. Forma parte de un grupo de liberales, encabezados por Miguel Méndez. Por pedir velar en Oaxaca los restos de Vicente Guerrero, asesinado después de la traición de Picalúa, es aprisionado y desterrado a Tehuacán. Inició su carrera política en 1831 como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Fue diputado local en 1833, en la cual propone confiscar las propiedades de los herederos de Hernán Cortés. Fue juez de lo civil en 1841. En 1843 se casó con doña Margarita Maza, hija de la familia que lo acogió en su niñez, y con la que procreó 12 hijos, 5 de los cuales murieron pequeños. En 1844 es sucesivamente juez de lo civil y de Hacienda. Tras la derrota del general Paredes Arriaga de la presidencia en 1847, Juárez resultó electo diputado federal. Regresa a Oaxaca como secretario de gobierno en Oaxaca. Aquí se opone al pago de limosnas excesivas por parte del clero. Asimismo, se financió la guerra con los Estados Unidos mediante hipotecas de los bienes del clero. Posteriormente ocupó por poco tiempo la gobernatura de Oaxaca, a la renuncia de José Simeón Arteaga, terminando el periodo en agosto de 1848. Asimismo, se presentó como candidato para el siguiente periodo, resultando electo, del 2 de octubre de 1847 al 12 de agosto de 1852. Durante ese periodo, realizó la reconstrucción de Palacio de Gobierno, caminos, suprimió las alcabalas, estableció una casa de moneda e introduce un sistema de rotación de cultivos, reorganizó la Guardia Nacional y multiplicó las escuelas públicas. Fundó sucursales del Instituto de Ciencias y Artes. Se realizó el levantamiento de una carta geográfica y la formación del plano de la ciudad de Oaxaca, y deja un pequeño superávit en la hacienda pública. Posteriormente regresa al Instituto de Ciencias y Artes como director. Durante su periodo, le prohibió a Antonio López de Santana el paso a Oaxaca, por el desastre de la guerra con los Estados Unidos, lo cual lo llevó a sufrir el destierro. Cuando Santana regresó al poder, provocó una división del país entre liberales y conservadores, provocando que muchos liberales fueran desterrados, entre ellos Juárez, como venganza por prohibirle el paso en Oaxaca, enviando a Juárez prisionero a San Juan de Ulúa por un breve periodo. Después es llevado al puerto de Veracruz, donde embarcó a La Habana en Cuba, y de ahí se le deporta a Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde estableció relación con un grupo de liberales, también exiliados, con lo que buscó una profunda transformación social y política de México. Al proclamarse el Plan de Ayutla en 1854, Juárez regresó del exilio en julio de 1855, para unirse con Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, jefe de la insurrección contra Santana, el cual Álvarez lo identifica y lo nombra como su consejero político. Al caer Santana,
Juárez es nombrado ministro de Justicia. El 23 de noviembre de 1855 expide la primera ley reformista sobre administración de justicia, la misma que lleva su nombre, Ley Juárez, en la que son abolidos los fueros eclesiásticos y militares. Es nombrado gobernador interino de Oaxaca el 10 de enero de 1856. Convocó a elecciones y fue designado nuevamente. Posteriormente, promulgó la Constitución Federal de 1857. Tras la renuncia del presidente Álvarez, Comonfort toma su lugar y Juárez es nombrado secretario de Gobernación y después electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. El 17 de diciembre se proclamó el Plan de Tacubaya. Tras esto, Juárez no estaba de acuerdo con la nueva política de Comonfort y fue aprehendido. Después, en enero de 1858, lo pone en libertad cuando Zuloaga desconoce a Comonfort. Juárez establece su gobierno legítimo en Guanajuato, el 18 de enero de 1858, defendiendo la Constitución de 1857, mientras Zuloaga instala un gobierno conservador paralelo en la capital. Durante la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, el país se encuentra dividido. Unos apoyan a Juárez y otros a Zuloaga, quien fuera reconocido por los gobiernos extranjeros. Tras ser sustituido Zuloaga por Miramón el 2 de febrero de 1859, este es apoyado por los embajadores de Inglaterra, Francia y España. Por ese motivo, Juárez tuvo que replegarse a Guanajuato, a Guadalajara, donde es salvado de morir por Guillermo Prieto. Sigue rumbo a Manzanillo, embarcando hacia Panamá en marzo de 1858. De ahí a La Habana, Nueva Orleans y Veracruz, en donde es respaldado por el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora. El 12 de julio de 1859, desde el fuerte de San Juan de Ulúa, expidió las leyes de reforma, independencia del Estado respecto a la Iglesia, ley sobre matrimonio civil, sobre el registro civil, la de panteones y cementerios, paso de los bienes de la Iglesia a la nación, siendo esta la primera reforma agraria de México. Tras la victoria liberal, Juárez regresó a la capital, siendo electo presidente constitucional en 1861, donde decretó la libertad de imprenta, secularización de hospitales e instituciones de beneficencia, reglamentación de la institución pública y eliminando las alcabalas. México dejó de pagar la deuda pública exterior en 1827, 1832, 1838, 1846, 1847 y 1854, sin consecuencias graves. Pero tras la Guerra de Reforma, México quedó en una crisis económica. Juárez manda una carta al ministro de México ante Francia e Inglaterra, señalando que el 17 de julio de 1861 se ve obligado a suspender por 2 años el pago de la deuda externa, a lo cual España, Francia e Inglaterra, unidos por la Convención de Londres del 31 de octubre de 1861, responden con el bloqueo militar del puerto de Veracruz. Tras esto, Juárez se ve obligado a autorizar el desembarco acondicionado de tropas extranjeras en diciembre de 1861. Posteriormente, al año siguiente, el 25 de enero de 1862, expide una ley que establece la pena de muerte para los extranjeros invasores del territorio nacional y para los mexicanos que auxilien a sus tropas. Pese a esta situación, Manuel Doblado renegocia con España e Inglaterra la deuda, y gracias a los tratados de Soledad, los barcos españoles al mando del general Prim y los ingleses comandados por el comodoro Hugh Dunlop regresan a sus países, pero sin lograr frenar la ambición francesa. Así es que el conde Alphonse Dubois de Saligny ordena el 17 de abril de 1862 el avance de 6,000 efectivos del ejército francés hacia la capital del país. Los ejércitos franceses son derrotados en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 por las fuerzas mexicanas bajo el mando del general Ignacio Zaragoza. Posteriormente a esto, el 31 de mayo de 1863, toman la capital mexicana y nombran una asamblea de notables. Juárez ordena la expatriación de extranjeros involucrados en la intervención francesa y reorganiza el ejército republicano para hacer frente a la ocupación extranjera. Con esto, Juárez durante 5 años se trasladaba a San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, donde dirige la acción militar de los ejércitos republicanos. En ese tiempo, se forma una rebelión comandada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el general Jesús González Ortega, quien reclama para sí
la presidencia de la República, argumentando de que el periodo de Juárez había concluido el 30 de noviembre de 1864. Pero su petición no fue aceptada, y los jefes militares refrendan a Juárez hasta que puedan realizarse nuevas elecciones. Gracias a los conservadores, Fernando Maximiliano de Habsburgo llega a ser el emperador de México e invita a Juárez a unirse a su imperio, pero este lo rechazó. Años después, tras el descontento de los conservadores y Napoleón III, el ejército francés es retirado, además por la situación europea, iniciando así la restauración de la República, tomando Juárez posesión el 25 de diciembre de 1867, como presidente nuevamente, teniendo que sofocar rebeliones en México y en Yucatán. Tras perder las elecciones en 1871, Porfirio Díaz se rebela, pero cuando estaba a punto de ser derrotado, el 18 de julio de 1872, a las 11:30 de la noche, muere Benito Juárez en el Palacio Nacional, por angina de pecho. Su frase más célebre fue expresada el 15 de julio de 1867, tras derrocar al imperio de Maximiliano. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.